La angiotomografía coronaria muestra que el tratamiento con estatinas en pacientes con riesgo de enfermedad cardíaca no solo reduce el volumen de algunos tipos de placa coronaria, sino que también cambia la densidad de la misma. Los resultados del estudio que les voy a platicar además muestran cómo la caracterización de la densidad de la placa es útil para evaluar el riesgo de enfermedad arteriosclerótica. Acompáñenme a revisar este estudio que está publicado recientemente, el 18 de agosto de este 2021, en Cardiology JAMA, y cuyo título en español sería algo así como Asociación del tratamiento con estatinas con la progresión de la composición de la placa arteriosclerótica coronaria. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, de radiología en la mayoría de las ocasiones. Algunas veces revisamos también artículos de opinión, editoriales o artículos que, como el día de hoy, están publicados en una revista que no es estrictamente de radiología, como el Cardiology en JAMA, y que tienen que ver con algunas de las cosas que nosotros vemos como radiólogos. En esta ocasión vamos a revisar un estudio realizado por el grupo del Centro Médico de la Universidad de Leiden en los Países Bajos, en donde la pregunta era si la terapia con estatinas se asocia a la progresión arteriosclerótica de la placa, según lo evaluado a través de una serie de medidas de la densidad por angioTAC coronario, y el objetivo en particular fue evaluar si estas alteraciones en la placa a través de la gama de mediciones de densidad proporcionan una comprensión más detallada de la progresión arteriosclerótica de la enfermedad. Y bien, pues como sabemos, los volúmenes de la placa se asocian con un mayor riesgo futuro de enfermedad cardíaca, pero la densidad de la placa puede mitigar este riesgo. Con el calcio de mayor densidad, digamos que está asociado a un menor riesgo de eventos importantes. Como ya lo habíamos comentado, ¿se acuerdan ustedes en un podcast del 23 de junio del presente año? Que trataba sobre un estudio de corte multicéntrico de casos y controles que demostraba que los niveles altos de calcificación de la placa en las angiotomografías coronarias se asocia con un menor riesgo de síndrome coronario agudo y menos eventos cardíacos adversos en personas con sospecha de enfermedad cardíaca. Les voy a poner por ahí el link también a este podcast por si lo quieren revisar. Se me hizo también interesante y, por cierto, también está publicado en JAMA Cardiology. Bien, pues para poner esto también un poquitín en contexto otra vez, y se me hizo interesante, les digo, este artículo porque es como una continuación, aunque es completamente de otros autores y demás, pero de lo que habíamos platicado, en donde en general el calcio en las arterias coronarias, pues normalmente lo evaluamos por su tipo, pero no hay mucha información sobre cómo la densidad realmente afecta el comportamiento de esta placa y si esto tiene que ver con el outcome, con los resultados del paciente. Pero esto obviamente, al menos desde mi punto de vista, creo que deberíamos empezar a reevaluarlo más y creo que es lo que se está haciendo en la literatura de acuerdo a la evidencia que se está acumulando. Simplemente en este periodo de tiempo que llevo con ustedes, pues ya habrá 2 artículos al menos que me llamaron la atención por esa relación entre la densidad y el outcome o resultado de los pacientes. Y bueno, de hecho, en este artículo también se menciona esto que les digo, que el calcio de baja densidad puede no presagiar el mismo estado de bajo riesgo que el calcio de alta densidad. Lo que se conoce, ¿se acuerdan? En aquel artículo también lo platicamos como la placa 1K, es decir, aquella placa que tiene en sus mediciones más de 1000 unidades Hounsfield. Ahorita vamos a ver un poquitín de esto, porque los autores de este artículo lo dividieron un poco diferente, o lo categorizaron, o la gama fue diferente a como lo hicieron el otro artículo que les platiqué. Pero bueno, en los investigadores se plantearon la hipótesis de que las alteraciones de la placa a lo largo del tiempo podrían ofrecer una comprensión más detallada de la progresión de la enfermedad arteriosclerótica. Y para investigar más a fondo, lo que hicieron fue un estudio que incluyó a 857 pacientes
que se sometieron a múltiples exámenes de angio-TAC coronario con 2 años o más de diferencia, y esto se realizó entre el 2013 y el 2016. Y obviamente después, pues vieron, en este tiempo que quedó, pues vieron el outcome, cómo les fue a estos pacientes. Y fíjense que ellos, a diferencia del otro podcast que les puse, del otro estudio, pues clasificaron a la placa en 6 tipos según la atenuación. Y la atenuación obviamente pues está expresada en unidades Hounsfield. Y pues, el tipo 1 es aquellos que tenían baja atenuación, es decir, de menos 30 a 75 unidades Hounsfield. Después, el tipo 2 es la que llamaron la placa fibrograsa o fibroadiposa, entre 76 y 130 unidades Hounsfield. La siguiente, la tipo 3, es la fibrosa, que va de 131 a 350. Después, la número 4, o la tipo 4, es la que tiene calcio de baja densidad, que va de 351 a 700, semejante a lo que vimos en aquel otro estudio, ¿se acuerdan? Después hay una tipo 5, que es la que ellos llaman de calcio de alta densidad, que va entre 701 a 1000. Y por último, la tipo 6, que es la de 1K o mayor de 1000 unidades Hounsfield. Entonces, este grupo estudió las tasas de progresión de la placa de estos 6 tipos, evaluando la interacción entre el uso de estatinas y el volumen de la placa inicial. Eso se me hizo muy interesante. Y bueno, claro que también ajustaron los factores de riesgo del paciente, como por ejemplo la edad, sexo, diabetes, si tienen hipertensión, tabaquismo, el índice de masa corporal, y así también como cuánto tiempo pasó entre los estudios de tomografía computada, que como les digo se hicieron entre el 2013 y 2016 y después los de seguimiento hasta la fecha. Bueno, pues en sus resultados se encontraron ya al final, el grupo que consistió del estudio, un total de 2,458 lesiones coronarias en esta corte de pacientes. Y el volumen de la placa de las lesiones no tratadas aumentó durante el periodo de tiempo del estudio para los 6 tipos de placa. ¿Ok? Eso es bien importante. Las lesiones que no trataron, es decir, aquellas que no tenían tratamiento con estatinas, todas, las 6 tipos aumentaron su volumen. ¿Ok? Pero la terapia con estatinas ayudó, mostrando disminuciones estadísticamente significativas en el volumen de algunos tipos de placa, específicamente la placa de baja atenuación y la placa fibrograsa, y además aumentos en el volumen de calcio de alta densidad y el volumen de placa 1K. Bien, pues hay una tabla, como les digo, que compara o nos demuestra la importancia o los cambios que se dieron en esto, y voy a tratar de describirla para ustedes. En la columna de la izquierda vienen los tipos de placa, los 6 tipos, ¿ok? La placa de baja atenuación, la fibrograsa, la fibrosa, la de calcio de baja densidad, de alta densidad y la placa 1K. Y después, en cada una de ellas se les ve el volumen de la placa por angio-TAC en milímetros cúbicos la basal después del tratamiento con estatinas y el valor de P. Y como les digo, la disminución en las 2 primeras fue estadísticamente significativo, menos de 0.001, en cuanto a la placa de baja atenuación y la placa fibrograsa una vez que les damos tratamiento con estatinas. La placa fibrosa y la placa de calcio de baja densidad, ellas no tuvieron ningún cambio, aunque sí hubo una disminución, no estadísticamente significativa, pero las que sí volvieron a ser estadísticamente significativas, como les digo, con P menor de 0.001, las dos, es en cuanto al calcio de alta densidad y la placa 1K. Entonces, estos resultados muestran que la terapia con estatinas hace, digamos, más lento el avance de la enfermedad cardíaca según el grupo. Y la conclusión del artículo, finalmente, es que los resultados sugieren una asociación del uso de estatinas con mayores tasas de transformación de la arteriosclerosis coronaria hacia un calcio de mayor densidad. Y como sabemos, esto aparentemente se asocia con un mejor resultado, un mejor outcome a largo plazo en cuanto a menor número de infartos, de eventos coronarios agudos y de complicaciones por este tipo de enfermedad.
Bien, pues era un artículo corto que quería revisar con ustedes que básicamente me interesó porque es como un seguimiento al otro que habíamos platicado en junio, como les dije, y que va dentro de la misma línea. Entonces creo que es algo interesante desde el punto de vista de nosotros como radiólogos, los que están involucrados en la angiota coronario más, pero yo creo que como conocimiento general, el hecho de ver una vez más que a través de imagen y con evaluación cuantitativa, imagínense lo que sucedería después con radiómica y con inteligencia artificial, pero con lo simple que podemos hacer ahora, podemos ya ver el efecto que tienen ciertos tratamientos, en este caso en particular, las estatinas, sobre la calcificación de la placa, y esto es la relación que tiene con el outcome de los pacientes. Claro, en radiología hacemos muchas correlaciones de este tipo, la respuesta que tenemos a quimioterapia, la respuesta a radioterapia, la respuesta a muchas otras cosas, pero una vez más, este es uno de los ejemplos en los cuales la imagen puede servir como un biomarcador de los efectos que estamos teniendo de un medicamento sobre una enfermedad específica. Como siempre, agradecería mucho sus sugerencias y comentarios en las diferentes plataformas de Memorandum. Espero les haya agradado esta breve análisis y plática sobre este artículo y nos escuchamos en la próxima.